Muchas personas se frustran cuando tienen ganas de escribir y no les sale ni siquiera la primera frase. La primera frase es muy importante, es esa que va a atrapar al lector, es la que va a motivar a completar la primera página y eso va a dar pie a terminar el primer capítulo y el primer capítulo va a motivar a seguir con todos los demás. Es común que los principiantes no reparen en esto. A mí me pasó que me he puesto a escribir y no le di la suficiente importancia a la primera página, al primer capítulo y lo dejé así tal cual estaba. Hoy tengo más experiencia y la experiencia es algo que se consigue con cada escrito que hagamos, cada libro que publiquemos. Por eso acá, bueno, te voy a dar una serie de herramientas, elementos, para que puedas hacer que el lector eh, se emocione o se perturbe si logras dominar la técnica. Pero bueno, esto se logra con práctica y una de las cosas que a mí me funciona es describir. Agarrar un objeto, una imagen y describir hasta el mínimo detalle. Y lo mejor de todo es que a veces no tengo ganas de escribir algo nuevo. Entonces, simplemente agarro una descripción ya hecha y la reescribo de tal forma que sea más interesante al lector porque siempre las cosas se pueden mejorar. Entonces es importante poder dejar el escrito, esa descripción y dejarla descansar para retomarla más adelante. Otra opción es salir a caminar y de vuelta, de escribir. Pero esto puede ser salir a caminar, salir en bicicleta, salir, no sé, usar cualquier medio de transporte, ir a algún lugar y ver o describir alguna situación, algo que te llame la atención, algo que te guste, puede ser una situación, puede ser una persona, puede ser la forma de vestir o de caminar de alguien, puede ser eh, un, la, un edificio, la arquitectura. Pero acá lo interesante es que salimos de nuestro espacio. Otra opción que es muy interesante es agarrar el diccionario, seleccionar dos o tres palabras al azar y tratar de relacionarlas entre sí. Esto está muy bueno para poder desarrollar la escritura y aunque permite expandir la mente, quizás es un poco difícil eh, para los principiantes poder expandir la mente y dejar que la inspiración venga en sí. Podemos ser lógicos y relacionar una palabra, el significado de una palabra con el significado de otra palabra, o podemos ser más creativos. Y por ahí lo creativo roza lo absurdo y se va de lo realista. Eso también puede surgir. O puede o se puede crear una situación donde se reinterpreta el significado de alguna palabra. Reescribir escenas es otro de los elementos que me gusta hacer porque muchas veces vimos películas, series, libros con escenas muy buenas y que por ahí sentimos que le falta un poquito. Es que siempre le falta, puede ser la mejor escena escrita, pero ¿qué pasaría si esa escena dramática le agregamos un elemento de lo absurdo, por ejemplo? Esa escena puede ser magistral dentro del drama,
pero como no tiene nada que ver con lo absurdo, no puede llegar a lo absurdo. Entonces, lo que yo propongo acá es, en lugar de ver la escena como es, verla con algún otro elemento, como lo es el absurdo, o como puede ser lo cómico, o como puede ser, no sé, lo bizarro. Y bueno, otra de las herramientas que me gusta practicar es practicar, bueno, comienzos de escenas. Es decir, una frase, una frase o una oración o un conjunto de oraciones que no sea un párrafo muy extenso, pero que eh, pueda estar bueno y pueda involucrar distintas situaciones o distintas formas también, si se puede decir, para poder tenerlas ahí y por ahí son compatibles con algún escrito o con algún libro que queramos escribir a futuro y ya lo tengamos y arranquemos a partir de ahí. De hecho, Tolkien escribió la primera frase de El Hobbit y a partir de esa frase, o sea, la primera frase, y a partir de esa frase pensó en qué es un hobbit, cómo es su estilo de vida, dónde vive, cómo vive. Y bueno, ahí tenemos la magistral obra que dio inicio a una de las mejores historias del siglo XX de la literatura universal. Y a pesar de ser sudafricano, a pesar de ser de haber sido nacionalizado británico, lo que tiene Tolkien, y esto es lo que el arte puede hacer. Y lo que el arte puede hacer es justamente convertir a una persona en un ciudadano del mundo, porque su obra ya es parte de la literatura universal y el idioma no es una barrera para poder disfrutarla. Así que eh, eso de practicar comienzos de escena puede ser mucho más que una práctica, puede ser el comienzo de una gran historia. Y por último, es una de las más divertidas, pero quizás una de las más difíciles de hacer, sobre todo para esas personas que eh, necesitan estar haciendo cosas todo el tiempo. Son personas muy activas. Esa herramienta consiste en el ocio, que más que el ocio es no hacer nada. Y cuando digo no hacer nada es no hacer nada. Y esto no significa mirar tele, esto no significa eh, utilizar el teléfono, esto no significa escuchar música, esto significa no hacer nada. Quiere decir que ni siquiera pensar. Y esta es la parte más difícil, acallar la mente. Y esta es la parte más difícil, callar la mente. ¿Cómo es posible? Bueno, cada uno tendrá que descubrir su técnica, ¿no? Me parece muy interesante este punto porque nos repone energías, nos motiva y nos beneficia en las actividades diarias. Entonces, no hacer nada es recomendable, científicamente recomendable.